La investigación ha permitido conocer que las variables sociales que influyen sobre la variación lingüística lo hacen de un modo específico en cada comunidad. Es decir, en dos comunidades de hablas diferentes, la variación sociolingüística de un mismo fenómeno no tiene por qué manifestarse de la misma manera. En segundo lugar, que los factores sociales no están configurados de forma idéntica en todas las comunidades, aunque en ellas se hable modalidades cercanas de una misma lengua. Generalmente, los factores sociales que muestran una mayor capacidad de influencia sobre la variación lingüística son el sexo, la edad, el nivel de instrucción, el nivel sociocultural y la etnia, entre otros que también nos han de interesar. Con respecto a la variable social, sexo, una de las primeras obras que la lingüística europea produjo en relación con la variable sexo fue publicada en 1952. Se trata del volumen que la revista Orbis preparó para ofrecer un estado de la cuestión de alcance mundial sobre la lengua de las mujeres. Decir que el habla femenina es más conservadora, neologista o ni una cosa u otra es en verdad no decir demasiado, por cuanto en su contexto social puede ser cada una de esas cosas o todas ellas, y fuera del ámbito al que pertenece no es nada. Las investigaciones arrojaron que el más importante de todos ellos es que la mujer generalmente es la más sensible a las normas prestigiosas que los hombres. Dicho de otra forma, nosotras las mujeres, una actitud más positiva que los hombres hacia los usos que se ajustan a la norma, a la vez que a los hombres suelen ceñir sus usos a los llamados vernáculos y a las variedades locales con más intensidad que a las mujeres. Tenemos, pues, que los sociolingüistas manejan 3 o 4 grupos generacionales, cuyos límites dependen de la edad que se fija como mínima. Si se trabaja con menores de 20 años, suele distinguirse 4 generaciones: entre niños, jóvenes, entre jóvenes y adultos. Continuando con la variable de clase social, desde esta posición la clase queda definida en términos económicos. Para Marx, las clases se establecen en función de la propiedad del capital y de los medios de producción, de modo que la población queda dividida entre los que tienen capital, es decir, la clase capitalista, y los que no la tienen, el proletariado. La variable nivel de instrucción, educación, nivel o grado de instrucción, estudios o escolaridad son algunas de las denominaciones que han recibido la variable que se refiere al tipo de formación académica o de titulación conseguidos por los hablantes, lo que está finalmente relacionado con la cantidad de años que se ha estudiado. La sociolingüística, como otra disciplina preocupadas por la lengua hablada, ha comprobado que el nivel educativo de los hablantes determina de forma directa y clara la variación lingüística. Es normal que las personas más instruidas hagan mayor uso de las variaciones que son consideradas como más prestigiosas o que más se ajustan a la norma. Este hecho puede tener consecuencias importantes en el ámbito del cambio lingüístico. La variable nivel de instrucción presenta algunos problemas compartidos con otras variables, principalmente la determinación de los límites entre niveles y la equiparación de los niveles de comunicación de comunidades diferentes. Efectivamente, existe la posibilidad de recoger en una investigación sociolingüística todos y cada uno de estos grados o títulos que tienen un carácter oficial dentro de una comunidad, pero una clasificación tan minuciosa o muy oficialista no suele tener correspondencia exacta en la conducta lingüística, por lo que la mayoría de las veces puede carecer de sentido. Variable social, profesión. Entre los modelos sociolingüísticos basados en la estratificación social, la profesión u ocupación es uno de los factores capaces de indicar
la pertenencia de los individuos a unas clases o a otras, a la vez que es el parámetro más nítidamente ligado al concepto de estatus. La función social de una persona, la actividad que realiza en una comunidad, están en relación directa con el lugar que ocupa en la jerarquía social y la valoración que de ella hacen los demás miembros de la comunidad. El habla del campesino es aquí más innovadora que la del pescador, pero no tanto por el arcaísmo de esta, sino por cierta resistencia a los neologismos rurales que en aquel se dan. De este modo se deduce que el habla del labrador acepta o crea modificaciones que podríamos llamar no urbanas, que serán rechazadas en la capital por su rusticidad, mientras que el marinero, no arcaizante por sí mismo, viene a hacerlo en el cotejo. Para él tiene un imperativo mayor la norma ciudadana y ofrece en las relaciones de su habla un estado más concorde con la normalidad general. La procedencia y los barrios. La procedencia geográfica del hablante y el barrio de residencia son variables pertinentes para la correcta interpretación de algunos fenómenos sociolingüísticos. Esto ocurre con regularidad en los estudios sobre comunidades del mundo hispánico, en las que durante los últimos 50 años se han dado importantísimos movimientos migratorios del campo a la ciudad. Y no es esta cuestión de poca importancia en sociolingüística, porque la configuración última de muchas hablas urbanas ha contado con el aporte de hablas rurales muy diversas. La importancia de los barrios en el desarrollo sociolingüístico de las ciudades pueden llegar a ser muy grandes. Raza y etnia. Las diferencias lingüísticas entre personas de distintas razas o etnias diferentes en una comunidad son reflejo de la distancia que existe entre unos grupos y otros, así como el grado de integración y convivencia social. Pero en los casos de inmigración es habitual que los inmigrantes, al usar una lengua o variedad de la nueva comunidad, acusen la presencia de transferencias lingüísticas desde la lengua materna. Cuando se producen movimientos de poblaciones, se da lugar a la aparición de fenómenos de sustrato, que consisten en la pervivencia de rasgos de la lengua de la etnia de origen. Por lo general, los inmigrantes intentan hacer un uso adecuado desde un primer momento de aquellos rasgos lingüísticos que son socialmente significativos en la nueva comunidad, mientras que los rasgos que son irrelevantes desde un punto de vista social se adquieren más tarde o incluso es posible que nunca lleguen a adquirirse. Estructura social y estructura lingüística. Los diferentes modos de entender la organización y el funcionamiento de la sociedad, así como las diversas formas de interpretar la lengua, llevan lógicamente a formas distintas de concebir las relaciones entre estructura social y estructura lingüística. Los sociolingüistas no suelen manifestar su predilección por unos modos sociológicos o por otros, y la indefinición provoca en muchas ocasiones interpretaciones pobres o simplemente descaminadas. Con esto se quiere decir que es necesario que el sociolingüista se decante por alguna de las alternativas teóricas existentes y tome coherencia real de qué está trabajando desde una concepción estratificada de la sociedad o desde una concepción reticular, desde un modelo estático o un modelo dinámico. Ha de decir si los hablantes van a ser vistos como elementos de un concepto más general llamado clase o estrato, o como individuos que interactúan con los demás miembros de la comunidad.